Buenas tardes. Gracias, señora Presidente, por la oportunidad de dirigirme al hemiciclo y a los compañeros asambleístas que están presentes. Y buenas tardes también, de una manera especial, a todos quienes se encuentran en la barra alta y tengan claro que lo que hacemos aquí es por ustedes, de corazón. Ahora, aquí han manifestado varias cosas. Hace un par de días hubo un congreso súper importante aquí en Quito, el primer Congreso Internacional de Eutanasia. Recuerden que tenemos también esa como una tarea pendiente cuando lleguen también a la Comisión de Salud los dos proyectos que han sido presentados. Y lo menciono porque hay mucho debate a nivel internacional respecto de esa línea fina entre la etapa de cuidados paliativos y un probable acceso a la eutanasia. Una de las grandes cuestiones que ha ocupado gran espacio de debate y reflexión filosófica desde el inicio de los tiempos de la humanidad ha sido la muerte, cómo enfrentarla. Hay muchos que ni siquiera quieren hablar de la muerte porque no saben qué hay más allá o tienen el miedo de abordar un tema que desconocen, ¿verdad? Según Manuel Novoa Santos, máster de bioética por la Universidad de Santiago, una de las formas de medir el grado de civilización de una sociedad es mediante la actitud que se tenga frente al proceso de morir. Todos vamos hacia allá, unos antes, unos después, unos en mejores condiciones que otros, pero la muerte es el final justamente de la vida. De esta forma, concluye que lo ideal sería proporcionar aquellos cuidados necesarios a las personas que se encuentran en la última etapa de su vida y en la enfermedad, tanto como los cuidados que prodigamos a un bebé cuando llega al mundo. Tiene la misma importancia. En ese sentido, Jacinto Batiz, doctor en Medicina y Cirugía y médico paliativista y director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce, en Vizcaya, hace especial énfasis en la persona afectada por una enfermedad. Así recalca que no solo se trata de un órgano el que es afectado por agentes patógenos, por los mecanismos degenerativos asociados a la edad o por traumatismos que se reciban, sino que todo el ser mismo queda implicado, desde su cuerpo hasta la capacidad de pensar y razonar, influida por el dolor o las limitaciones impuestas por la enfermedad. Es decir, se trata de toda la dimensionalidad que abarca al ser humano, lo que rebasa el hecho de los síntomas y diagnósticos de la enfermedad. Así, es cierta la necesidad de combatir una enfermedad, pero no debemos olvidarnos de la humanidad de quien la padece. De esa manera, estaremos garantizando que nuestra preocupación se dirija a quien sufre la enfermedad. Ahora bien, se asocia generalmente el padecimiento de una enfermedad con el sufrimiento. De este modo, Batiz señala que el sufrimiento es algo que sucede a las personas, no a los cuerpos. En otras palabras, podemos sentir dolor sin estar enfermos. Se experimenta sufrimiento cuando acontece algo que se toma o que representa una amenaza importante para la propia existencia o de alguien cercano o querido. Lo anterior se acompaña con el sentimiento de impotencia, desconocimiento, carencia de recursos para eliminar dicha amenaza o la frustración derivada del hecho de no saber qué pasa o por qué nos pasa. En otras palabras, una persona experimenta sufrimiento cuando acontece algo, una palabra, una situación, una expectativa, un pensamiento, un estímulo doloroso, un sonido o un olor que percibe como una amenaza importante para su existencia personal o la de alguna persona querida. La amenaza que representa para el enfermo la posibilidad de padecer dolores, enfermedades o lesiones puede ser tan profunda que llegue a igualar los efectos reales que estos tendrían en su cuerpo. Una persona enferma entonces puede sufrir no solo por el hecho del diagnóstico en sí, sino además porque sus síntomas no estén bien controlados, por efectos no deseados de los tratamientos, por la pérdida de su rol social,
por la sensación de dependencia de los demás, por situaciones psicosociales inadecuadas, como la falta de intimidad, la compañía o la soledad indeseadas, la separación o abandono de la familia, entre otros. Entonces, ¿qué necesita la persona que sufre? Necesita acompañamiento personal e individualizado, necesita ser escuchado, necesita percibir verdaderamente ese acercamiento y calor humano. De la misma manera, lo que no necesita es que le prolonguen su sufrimiento empleando técnicas diagnósticas o terapéuticas poco útiles con la excusa de prolongar su vida. La medicina paliativa tiene como objetivo primordial contribuir a dar el confort y significado a la vida hasta la llegada de la muerte en su momento. De ninguna manera se debe entender que ella se dirige a alargar la existencia en medio del sufrimiento. La medicina paliativa procura ver simultáneamente a la persona que está enferma para seguir a su lado, respetándola y cuidándola. Repito, respetándola y cuidándola, y a la vez ver su biología irremediablemente dañada para abstenerse de acciones que no le vayan a reportar ningún beneficio. Por ello, la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos es de aprobación imperativa y necesaria, y ojalá sea de manera unánime y contundente, para entregar a nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos una ley que garantice el cuidado y acompañamiento humano y necesario en los últimos días de su vida. Así, quiero felicitar el trabajo de la Comisión y reconozco este proyecto que está en discusión. De todos modos, me voy a permitir hacer algunas pequeñas observaciones. Por ejemplo, ¿cómo lograr que se garantice expresamente el acceso a los medicamentos e insumos necesarios para los cuidados paliativos? Eso es urgente. Recuerden que todas las leyes que hemos aprobado aquí, la respuesta del gobierno ha sido: no hay plata. Aquí el padre, a quien escuchamos con atención, con más de 40 años de experiencia en eso, dijo que con mucho esfuerzo, con apoyo de la ciudadanía, de la comunidad y sin apoyo del gobierno, del Estado. Eso significa que no todos van a poder tener acceso a un legítimo derecho a vivir y también a morir con dignidad. Y tenemos que asegurarnos que esta ley, que con tanto esfuerzo se ha elaborado y que segura estoy de que va a contar con todo el apoyo, se convierta en una realidad, cumpla su objetivo y no quede en el papel. Asimismo, este proyecto no recoge la noción de continuidad de la atención y el principio de no abandono. ¿Qué quiere decir esto? Determinar que es éticamente reprobable abandonar a un paciente que rechaza determinadas terapias, aunque el profesional de la salud considere que el rechazo es inadecuado. Hay que respetar la voluntad del paciente. Por otro lado, también considero que se deberían establecer textualmente frases como el acceso a la sedación paliativa, que en ninguna manera tiene que ser considerada como una forma de muerte al paciente. Por el contrario, los profesionales de la salud especializados en cuidados paliativos indican que este proceso se dirige a reducir la conciencia del paciente para que no padezca el sufrimiento causado por los síntomas refractarios. Al final, la persona fallece no por la falta de sedación, a causa de la sedación, sino por el progreso normal de su enfermedad. Para finalizar, es un derecho la vida digna, pero también es un derecho la muerte digna. Y la muerte, como dije al inicio, es la etapa final de la vida. Por tanto, no debería ser diferente el concepto de darle dignidad. Dignidad humana en esos últimos momentos, facilitar con compasión y solidaridad, facilitando la transición desde lo médico, lo familiar, lo emocional, lo religioso, cuando quepa, y cualquier otra forma de entorno saludable, emocionalmente hablando, para que esa transición se la haga paulatinamente y en paz. Dignidad también en la muerte. Ojalá esta ley tenga la votación unánime de todos quienes estamos en el Pleno de la Asamblea Nacional hoy. Gracias, señora Presidente. Gracias, compañeros asambleístas.